¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta de que 10 días completos han desaparecido de la historia? No es una película de ciencia ficción ni un sueño extraño. Esto realmente ocurrió en 1582, cuando el mundo literalmente perdió 10 días de su calendario. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a borrar días enteros de la historia? Y lo más curioso, ¿cómo reaccionaron las personas de la época? Quédate conmigo, porque hoy te contaré la increíble historia del día que nunca existió. Un evento que cambió la forma en que entendemos el tiempo y que incluso hoy sigue siendo un tema fascinante. Para entender por qué desaparecieron esos 10 días, primero tenemos que retroceder en el tiempo. Vamos al año 46 a.C., cuando Julio César introdujo el calendario juliano. Este calendario fue una gran mejora en su momento. Estableció un año de 365 días, con un día adicional cada 4 años, lo que conocemos como el año bisiesto. Sin embargo, había un pequeño problema. El calendario juliano no era completamente preciso. Calculaba que un año tenía 365,25 días, pero en realidad, un año solar tiene aproximadamente 365,242 días. Esa diferencia de 0,0078 días puede parecer insignificante, pero con el tiempo comenzó a acumularse. Para el siglo XVI, esta discrepancia había causado un desfase de 10 días entre el calendario y el año solar real. Esto significaba que las estaciones ya no coincidían con las fechas del calendario. Por ejemplo, la primavera comenzaba más tarde de lo que debería. Y las celebraciones religiosas, como la Pascua, estaban completamente desalineadas. La Iglesia Católica, que tenía un gran control sobre el tiempo y las festividades, decidió que algo debía hacerse para corregir este problema. En 1582, el Papa Gregorio XIII tomó cartas en el asunto. Con la ayuda de astrónomos y matemáticos, diseñó un nuevo calendario que solucionaría el problema. Este nuevo sistema, conocido como el calendario gregoriano, ajustó la duración del año y estableció reglas más precisas para los años bisiestos. Pero había un problema. Para corregir el desfase acumulado, era necesario eliminar 10 días del calendario. Así que, en octubre de 1582, el Papa emitió un decreto que ordenaba que el 4 de octubre fuera seguido directamente por el 15 de octubre. Es decir, esos 10 días simplemente desaparecieron. Imagina lo confuso que debió ser para las personas de la época. Un día te vas a dormir el 4 de octubre y, al despertar, es 15 de octubre, como si hubieras viajado en el tiempo. Este cambio no solo fue un ajuste técnico, sino que también tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas. Ahora, piensa en cómo esto afectó a la vida cotidiana. Para muchas personas, especialmente los campesinos y trabajadores, este cambio fue completamente desconcertante. ¿Qué pasó con los cumpleaños? ¿Qué pasó con las deudas? ¿Qué pasó con los contratos que vencían en esos días? ¿Cómo se ajustaron los salarios? Aunque los líderes religiosos y políticos intentaron explicar el cambio, muchas personas creyeron que se trataba de una conspiración o incluso de un castigo divino. Además, no todos los países adoptaron el calendario gregoriano al mismo tiempo. Mientras que España, Italia y Portugal hicieron el cambio inmediatamente, otros países, como Inglaterra, se resistieron durante casi 200 años. Esto creó una situación muy extraña. En algunos lugares, las personas vivían en fechas completamente diferentes. Por ejemplo, si viajabas de Francia a Inglaterra en 1582, podías retroceder 10 días en el tiempo. Imagina lo complicado que debió ser organizar viajes o correspondencia en esa época. Y aquí viene lo más curioso. En algunos países, la gente se enfureció tanto por la pérdida de esos 10 días que organizaron protestas. En Inglaterra, cuando finalmente adoptaron el calendario gregoriano en 1752, hubo disturbios porque la gente creía que les habían robado 11 días de sus vidas. Incluso hay registros de personas exigiendo que les devolvieran esos días. Por supuesto, esto no era posible, pero demuestra lo desconcertante que fue este cambio para la sociedad. Además, el cambio al calendario gregoriano no solo afectó a las fechas,
sino también a la percepción del tiempo. Para muchas personas, el tiempo era algo fijo e inmutable. La idea de que pudiera ser manipulado por decreto era completamente incomprensible. El impacto de este cambio no solo se sintió en la vida cotidiana, sino también en la política y la religión. En los países protestantes, como Inglaterra y Alemania, hubo una gran resistencia al calendario gregoriano, porque lo veían como una imposición de la Iglesia Católica. Esto significó que durante siglos, diferentes países usaron calendarios distintos, lo que complicó enormemente el comercio, los viajes y la diplomacia. Por ejemplo, en 1618, cuando comenzó la Guerra de los 30 años, algunos países estaban usando el calendario juliano, mientras que otros ya habían adoptado el gregoriano. Esto hizo que incluso las fechas de los eventos históricos fueran confusas y difíciles de registrar con precisión. Otro aspecto interesante de esta historia es cómo el cambio al calendario gregoriano afectó a las festividades religiosas. La Pascua, que es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, se calcula en función del equinoccio de primavera. Con el desfase del calendario juliano, la fecha de la Pascua se había alejado del equinoccio, lo que causaba confusión y debates dentro de la Iglesia. El calendario gregoriano resolvió este problema, pero no sin generar controversia. Algunos grupos religiosos se negaron a aceptar el cambio y continuaron celebrando la Pascua en fechas diferentes, lo que creó divisiones dentro de las comunidades cristianas. Además, el cambio al calendario gregoriano tuvo un impacto cultural que se extendió más allá de la religión. En algunos lugares, las personas comenzaron a desarrollar supersticiones relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, en Inglaterra, muchas personas creían que los 11 días perdidos habían acortado sus vidas, lo que llevó a un aumento en las consultas a médicos y curanderos. En otros lugares, los agricultores estaban preocupados por cómo el cambio afectaría sus cosechas, ya que las estaciones parecían estar desfasadas. Aunque estas preocupaciones eran infundadas, reflejan lo profundamente que el tiempo está arraigado en nuestra percepción de la realidad. Hoy en día, el calendario gregoriano es el sistema que usamos en casi todo el mundo, y rara vez pensamos en los 10 días que desaparecieron en 1582. Pero esta historia nos recuerda lo frágil que es nuestra percepción del tiempo y cómo algo tan simple como un calendario puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que mires la fecha en tu teléfono, recuerda que hubo un momento en la historia en el que el tiempo literalmente dio un salto hacia adelante. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas vivir en una época donde el tiempo desaparece de un día para otro?